Hola, buen día a todos. Es un gusto estar aquí en el octavo ciclo de conferencias especializadas en matemáticas en la vida diaria. Me presento, mi nombre es Leticia Treviño Yarse y pues hoy quiero invitarlos a mirar las matemáticas desde una perspectiva distinta, no como una materia complicada, difícil o ajena, ¿no? a nuestra vida, sino quiero plasmárselas como una herramienta que cobra vida en los laboratorios, en los descubrimientos científicos, en los experimentos. Y bueno, hoy vamos a descubrir cómo cada número que medimos se convierte en una puerta para entender nuestro mundo, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Bueno, aquí quise colocar esta frase: matemáticas y experimentos, una relación inseparable, ¿no? Si lo piensan, pues todo experimento, desde el más simple hasta el más avanzado, implica medir, ¿no? Medir, medimos el tiempo, medimos distancias, medimos temperatura, medimos masas, medimos energía, ¿no? Pero medir es más que registrar datos, ¿no? Es más que anotar datos. Medir es traducir fenómenos naturales a números. Y bueno, para interpretar esos números, este lenguaje, pues son las matemáticas, ¿no? Por eso cuando decimos que ciencia y matemáticas, pues van de la mano. No es un cliché. Es una necesidad las matemáticas. Entonces, sin matemáticas, pues un experimento pues no tiene sentido. Y pues vamos a ver cómo se manifiesta esto en las diferentes áreas de la ciencia. Y bueno, el ejemplo 1, vamos a empezar con la física. Yo soy licenciada en física y bueno, es, digamos, mi pasión. Y quisiera empezar con Galileo, ¿sí? Empecemos con este personaje que fue uno de los primeros en estudiar el movimiento de los cuerpos. No tenía como ahora tenemos, ¿no? En los laboratorios, pues sensores, cronómetros. Él usaba pues planos inclinados y pues medía con su propio pulso, o sea, con el ritmo de su corazón medía el tiempo, ¿no? Y bueno, hoy usamos sensores digitales, computadoras, el teléfono, pero pues lo fascinante es que la esencia sigue siendo la misma, ¿sí? Usamos fórmulas matemáticas. Y bueno, para describir cómo se mueve un objeto, pues tenemos la famosa fórmula de la caída libre, ¿no? Que es, bueno, distancia igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y pues, por ejemplo, no es solo un número, es una forma elegante de encontrar historia física, ¿no? Es una forma, nos olvidamos muchas veces de quiénes son físicamente, a quién corresponde cada letra y únicamente pues con la fórmula. ¿Y a qué me refiero? Pues que muchas personas, mucho más antes, ¿no? Como Galileo, entre muchos otros, pues si recuerdan eran físicos, matemáticos, astrónomos, filósofos. Entonces ellos tenían una concepción a lo mejor un poquito distinto que nosotros, ya que, bueno, ahora somos más específicos, o eres matemático, o eres físico, o eres biólogo, o eres astrónomo, ¿no? Pero pues básicamente a todos nos lleva de la mano las matemáticas. Entonces, todos estos fenómenos los registramos en su momento como lo registraba Galileo, les decía como con el pulso, o nosotros con los sensores o aparatos sofisticados, y todas esas tablas de datos pues tienen una tendencia, y esa tendencia la podemos traducir con las fórmulas, en el ejemplo de Galileo, pues para describir una trayectoria, por ejemplo, ¿no? Y bueno, otro ejemplo tiene que ver con la química y las reacciones químicas. Pues ahora
podemos recordar ecuaciones químicas, por ejemplo, las que balanceamos, ¿no? Y bueno, esa práctica se basa en una ley fundamental, que es la de la conservación de la masa, ¿no? Esta propuesta la hizo, pues, Lavoisier. Uh-huh. Y bueno, si combinamos dos sustancias, masas, que deben coincidir antes y después de la reacción, y bueno, para comprobarlo, usamos las matemáticas, balanceamos estas ecuaciones y utilizamos relaciones estequiométricas y pues predecimos cuánto podremos obtener. Y bueno, la química sin números, pues imagínense, sería solamente una receta, ¿no? Entonces, para el que ya ha experimentado hacer un balanceo de ecuaciones, pues básicamente es álgebra. O sea, nos olvidamos muchas veces de quién es CO2, por ejemplo, o H2O, y lo mismo que tenemos de un lado, debemos de tener del otro, como una ecuación, ¿sale? Entonces, pues, matemáticas en estequiometría, ¿no? En el área de la química, ¿sí? Y bueno, un ejemplo 3, otra área de la ciencia, pues es la biología y el crecimiento poblacional, ¿no? Tenemos crecimiento de bacterias, multiplicación de bacterias y pues las matemáticas pues predicen cómo van a crecer, en qué tiempo, por ejemplo, ¿no? Si es una función del tiempo. Y pues también se cuentan algunas ideas sorprendentes, por ejemplo, el crecimiento de una colonia de bacterias puede multiplicarse cada 20 minutos, ¿no? X bacteria. ¿Y cómo se describe esto? Pues como una exponencial, ¿no? Como esa función que tenemos ahí de e a la x, y esa es cómo se comporta el crecimiento de estas bacterias, ¿no? Y pues el 20, pues tendríamos que multiplicar ese exponente por 20, que sería, bueno, si estuviera en función del tiempo, ¿no? Y bueno, este tipo de modelado no solamente sirve para el laboratorio, sino que también nos ayuda a predecir, como hace poco nosotros vivimos, ¿no? En el 2020, pandemias, ¿no? O contagios, ¿no? Entonces, planear también campañas de vacunación y pues las matemáticas nos ayudan, pues, qué más que en la vida diaria, como este episodio que vivimos con el COVID-19, ¿no? Que gracias a todas estas predicciones, pues hasta las propias vacunas, ¿no? Cómo contrarrestar con las vacunas este crecimiento, ¿no? Y el predecirlo, ¿no? El hecho de que ya sabían, por ejemplo, que nos íbamos a contagiar, pues todos, ¿no? Y creo que sí, todos nos contagiamos de COVID. Y pues así como hubo variantes, ¿no? De la primera ola a la que le decíamos, ¿no? Después que la alfa y que la beta y todo, pues dependiendo de cuál era, pues tenía su crecimiento, ¿no? La forma en la que se iba a distribuir, y todo esto se estudió, pues evidentemente con modelación y evidentemente pues con las matemáticas, ¿no? Otro ejemplo, pues es la ciencia de los materiales y la energía solar. Este es el área en la que yo me desenvuelvo. El trabajo que yo realizo es hacer nuevos materiales para energía solar, para las celdas solares. Entonces, pues en el laboratorio, pues lo hago de manera química, digamos. Ahí, como ya les había comentado en el segundo ejemplo, pues aplico las matemáticas. En la energía, en dónde o cómo lo voy a correlacionar, ¿no? Entonces, cuando mido, por ejemplo, voltaje, corriente en una celda solar, pues es cuando estoy realizando el experimento, ¿no? ¿Cuánto me está generando esa celda solar? ¿Cuánto está aprovechando del sol? Imaginemos que tenemos 100 medidas de sol, ¿no? Y de esas 100 medidas de sol, ¿cuánto la celda solar está aprovechando? O sea, su eficiencia, cuánto estamos aprovechando del sol para generar este voltaje o corriente, ¿no? Luego, ¿qué hacemos con esos datos? Pues los graficamos, que es la que tenemos, la figura que tengo aquí en el centro. Entonces, grafico y calculo su eficiencia.
Entonces, este recuadro que está aquí, esta gráfica azul, es el comportamiento de una celda solar en obscuridad. Y la roja es el comportamiento de la celda solar cuando ya la estoy iluminando. Entonces, eh, ese movimiento de la función hacia el cuarto cuadrante, hacia el área de abajo, eso me da información de cuál es el voltaje máximo que me está dando, cuál es el voltaje, la corriente, perdón. Y bueno, y transformamos de esa manera un conjunto de números en una herramienta para poder diseñar tecnología, pues, sostenible, verde. Y bueno, este es un ejemplo claro de cómo las matemáticas pues se van a relacionar con la ciencia, con la ingeniería y bueno, en última instancia, pues con el futuro del planeta, ¿no? En el área de pues de la energía, ¿sí? Y bueno, herramientas matemáticas en los experimentos, pues es claro que todo esto requiere matemáticas específicas, ¿no? Por ejemplo, la estadística. Esa es básica en cualquier experimento. Nos permite saber si un resultado es favorable o pues solamente esa hipótesis que teníamos antes de realizar nuestro experimento, que se iba a cumplir cierto resultado o cierto efecto, ¿no? Con esta estadística, pues podemos afirmar el objetivo de nuestro experimento o no, o desecharlo, ¿no? Entonces, el álgebra lineal quiere decir el álgebra que estudia las rectas, es clave para múltiples variables, ¿no? Por ejemplo, en los modelos climáticos, por ejemplo, o en la inteligencia artificial. Por ejemplo, ese donde tengo el número 2 que dice álgebra lineal para analizar múltiples variables, la intersección, por si quien ya llevó un poquito de álgebra, esa intersección entre esas dos rectas es ese punto, ¿no? Entonces, cuando yo hago un sistema de ecuaciones, dependiendo cuántas ecuaciones tenga y cuántas incógnitas, en este caso son dos ecuaciones con dos incógnitas, esas ecuaciones son dos rectas, esa, digamos, ese resultado, pues es realizar el sistema de ecuaciones y el punto que nos sale es el punto de intersección, ¿no? En el cálculo, por ejemplo, para interpretar curvas y derivadas, tiene muchísimas aplicaciones, ya sea integrales, por ejemplo, nos ayudan a entender cómo cambian ciertos fenómenos. Entonces, cuando aplicamos el cálculo diferencial, pues es cómo cambia una función con respecto a otra. Esa función le podemos decir, si nos regresamos a los diferentes ejemplos, cómo cambia la distancia con respecto del tiempo, si es mecánica, o cómo cambia el crecimiento de las bacterias, vamos a etiquetar el nombre, del COVID con respecto del tiempo, cómo cambia el voltaje con respecto de la corriente, o cómo aumenta la resistencia en la celda o el calor, ¿no? Recordemos que los tenemos todo el tiempo bajo del sol, cuánto baja la eficiencia cuando la celda solar se calienta, entonces utilizamos el cálculo para poder hacer estas tendencias, ¿sí? Y bueno, estas herramientas no solo sirven para hacer cuentas, o sea, operaciones, son el motor del pensamiento científico. Muchas veces he escuchado cuando doy las materias de matemáticas que eso, cuándo lo van a volver a utilizar. Y creo que toda la vida, ¿no? Las matemáticas nos ayudan a crear ese pensamiento científico y crítico analítico, ¿sí? El poder atacar cada problema en matemáticas es distinto, entonces estas matemáticas nos ayudan a poder analizar de forma diferente cada uno de los problemas y de tal forma que se hace un pensamiento científico. Y bueno, algunos datos curiosos para cerrar. Todo error en un experimento se mide con fórmulas matemáticas, ¿no? Hasta cuando nos equivocamos, ahí están las matemáticas. Es lo que nos permite distinguir entre el hallazgo real o es casualidad, ¿no? La teoría de la probabilidad, base de muchas decisiones científicas,
y tecnológicas nació pues con el juego de dados, ¿no? O con un volado, ¿no? O sea, cuál es la probabilidad de que tengamos algún resultado, ¿no? Y bueno, hasta el ADN, esa molécula que define la vida, ¿no? Tiene una estructura que puede describirse pues con geometría, ¿no? Es una geometría helicoidal por si recuerdan cómo es la forma, ¿no? Así que las matemáticas no solo están pues en el pizarrón, en los libros, se encuentran definitivamente en la vida diaria, en los juegos, ¿no? En el cuerpo humano, pues y en todas partes, ¿sí? Y bueno, eh, para terminar, quisiera dejarles una idea clave. Las matemáticas no son una barrera, son una puerta hacia donde la comprensión del mundo, ¿sí? Y bueno, y que pues que cada experimento, por muy pequeño que este sea, es una oportunidad para aplicar este lenguaje, ¿sí? Estas matemáticas que muchas veces nos dan muchos dolores de cabeza, pero pues nos ayudan definitivamente a descubrir, crear, a innovar. Y bueno, si te interesa cambiar el mundo, considera una carrera de ciencias, porque el futuro necesita personas que sepan transformar los números en conocimiento y conocimiento en soluciones reales. ¿Sí? Muchas gracias.